Podemos ir buscando el texto de Marcos 5, que vamos a ver hoy. Es el texto del endemoniado gadareno, que yo creo que muchos conocemos. Y si ya lo tienen, pues vamos a leer. Y hoy vamos a leer del versículo 1 al versículo 20 del texto, capítulo 5 de Marcos. Y dice así: llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con cadenas y grillos, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la manada, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado y vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les describieron cómo había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú la inspiraste y tú has colocado estos textos aquí, estas historias aquí, para dejarnos saber de ti, de tu persona, de Jesús, que es la imagen tuya aquí en la tierra. Y hoy estamos viendo otra manifestación de tu poder que puede, Señor, controlar lo que los seres humanos no podemos. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros en la medida que vemos el texto, que tu Espíritu pueda ministrarnos, incluyendo al predicador, en el momento especial y particular en el que cada uno está. Tú puedes hacerlo, Señor, y yo te pido que tú lo hagas. Anula, Señor, al predicador, que sea solamente tu Espíritu, y que tú te puedas llevar la gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El domingo pasado vimos a Jesús demostrando su poder frente a las fuerzas de la naturaleza. El viento y el mar le obedecieron, ¿verdad? Entraron en la barca, estaban cruzando el río, el lago, ¿verdad? El mar de Galilea, el lago Genesaret, y empieza una tormenta tan fuerte, tan potente, que los discípulos, que eran pescadores, pensaron que se iban a ahogar. Jesús se despierta y con su palabra solamente calma los vientos y calma las olas. Obviamente, los discípulos pasaron de morir, de estar asustados, de morir ahogados,
a estar asustados por esta manifestación de poder de este hombre que estaba en medio de ellos. Y Marcos ahora continúa presentándonos a Jesús, el Hijo de Dios, que vino con poder y con autoridad. Todavía no nos está presentando ese siervo que vino a sufrir, eso será en la segunda mitad del Evangelio. Todavía nos está presentando la autoridad y el poder con la que Cristo vino. Es Dios mismo encarnado, 100% hombre, porque se duerme del cansancio, pero es 100% Dios, que los vientos y el mar le obedecen. Y hoy vamos a ver que hasta los mismos demonios más fuertes, si queremos llamarle de esa manera, también le obedecen, incluso le temen. Marcos hoy nos da una mirada a una de las posiciones demoníacas en la Biblia con más, de hecho, detalle narradas en la palabra, la más potente, si no la peor. Yo creo que también eso es algo que nunca hubiera pasado si el pecado no hubiera entrado en la creación. O sea que hoy vamos a ver los efectos de ese pecado, o una parte de los efectos de ese pecado que entra en la creación, de dónde Jesús vino a salvarnos, dónde estamos nosotros que Jesús vino a salvarnos de ahí. Vamos a ver que Jesús tiene el poder para hacer eso, tiene la autoridad para hacer eso, para restaurar todo completamente. Y vamos a ver dos respuestas humanas a esta realidad. O sea que yo quisiera que ahora ustedes me acompañen a imaginarnos esta escena, ¿verdad? Yo voy a hacer varias pausas en el camino para que podamos hacer esto. Vamos a imaginarnos esta escena. La gente ve una barca que se acerca y se bajan 13 hombres, ¿verdad? Están ahí en la costa, ¿no? En una ciudad portuaria, ¿verdad? Pesquera. Puede que alguno haya reconocido que viene Jesús ahí, no lo sabemos, pero es posible. Hay gente que está mirando la barca, algunos, si ya reconocieron a Jesús, de repente se empiezan a acercar, ¿verdad? Vamos a ver, este es Jesús, yo creo, el que dicen que está haciendo milagro. Mira, cruzó de este lado, wow, vamos a ver. Y de repente ahora todos se dan cuenta que de lo lejos, de estos sepulcros eran como cuevas, ¿verdad? Y de estas cuevas viene este hombre, desnudo, todo con moretones, corriendo, gritando, y la gente se empieza a asustar. ¿A qué viene este para acá? ¿Qué hacemos ahora? Otros estarán pensando, ¿qué va a hacer Jesús con este? ¿Verdad? Vamos a quedarnos, vamos a ver. Los discípulos probablemente se asustaron. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar ahora? Porque viene este hombre loco, desnudo, todo cortado, todo morado, corriendo hacia allá. Y se acerca a Jesús. El pasaje empieza cuando ellos llegan al otro lado, ¿verdad? Ellos fueron a cruzar a la tierra de los Gadarenos, un territorio gentil, no era un territorio judío. De hecho, es muy obvio porque estaban apacentando cerdos. Los judíos no criaban cerdos. Y de repente llega este hombre de espíritu inmundo y se acerca a Jesús. Mateo dice que fueron dos, de hecho. Marcos y Lucas dice que fueron uno, que fue solamente uno. Esto no es una contradicción. Probablemente Marcos y Lucas se están centrando en el principal de los dos, ¿verdad? Probablemente el que tenía los 2,000 o los 3,000 o los cuantos cientos mil demonios, porque tenía muchos. Marcos quiere dejarnos claro una sola cosa. Este endemoniado era muy poderoso, más que cualquier otro hombre. Ninguna acción humana había podido controlar o contener toda esta maldad. Lo vemos en el versículo 3. De hecho, el versículo 3, que dice que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo, ni aún con cadenas, es como un triple negativo, ¿verdad? Si lo queremos decir en español moderno, ni siquiera con cadenas ya nadie nunca lo podía atar. Un triple negativo. O sea, Marcos quiere decir, oye, aquí no hay nada que se pueda hacer, ya se ha tratado todo varias veces. Lo vemos en el versículo 4. 3 y 4, que es un quiasmo. Un quiasmo es una figura literaria que Marcos usa varias veces, de hecho,
que pone una idea, pone otra idea, y después pone la misma segunda idea y luego la primera idea y hace como un sándwich con eso, ¿no? Y eso es para resaltar algo. En el 3b, la última parte del 3 dice, nadie podía atarlo. En el 4 dice, había sido atado con grillos y cadenas. Luego la segunda parte del 4 dice, él había roto las cadenas y destrozado los grillos. Y luego el 4 termina, nadie podía dominarlo de nuevo. En ese sándwich, ¿qué Marcos nos quiere decir? Se había intentado todo. Se le habían puesto grillos y cadenas. Y él destrozó los grillos y rompió las cadenas. Es una fuerza sobrenatural. Y esto me trae la idea de la frustración del ser humano al tratar de contener el mal, al tratar de contener el pecado y no poder hacerlo. Marcos nos quiere dejar claro que esto era terrible, incontrolable, no había solución. Ningún esfuerzo de hombre había podido contenerlo. No había forma. Mateo, de hecho, nos dice que era en extremo peligroso, violento. La gente ya no pasaba por donde estaba este hombre, porque era violento en extremo, era peligroso. Pero yo quiero hacer una diferencia aquí entre los demonios, ¿verdad? La legión y el hombre endemoniado. Porque este hombre estaba sufriendo sin poder controlarlo, sin opción, sufría las consecuencias del mal en la tierra. Lucas nos dice que andaba desnudo, que era llevado al desierto en voz pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que no era él que iba. Lo llevaban. ¿Quién? Los demonios. Nos dice que muchos demonios habían entrado en él. Muchos demonios habían entrado en él. Andaba siempre en los sepulcros, dice Marcos, dando gritos e hiriéndose con piedras. Piensen en esto. Este hombre no perdía la conciencia. ¿Cómo sabemos que no perdía la conciencia? Porque una vez Jesús lo sanó, él fue a dar el testimonio. O sea que él sabía lo que estaba pasando. Esto es increíble. Él no podía hacer nada. Nadie había podido ayudarlo en el caos en el que él vivía. Había sido poseído por varios demonios, día y noche, todo el tiempo, en los montes, en los sepulcros. Era un marginado de la sociedad, ya nadie lo podía ayudar. Lo sacaron, quédate allá, nadie va por donde él iba. Andar entre los sepulcros era considerado inmundo para los judíos. Encima andaba desnudo, lo que implica también una deshonra. Andaba dando gritos. No sabemos si eran gritos de ayuda, pero pudiéramos especular que por lo menos algunos eran gritos de desesperación, de yo no soporto esto, no sé qué hacer. Se hería con piedras. Él estaba consciente. ¿Ustedes creen que él quería herirse con piedras? Yo creo que no. Y alguien puede preguntar, pero, o sea, ¿qué ganan los demonios haciendo eso? Y yo creo, y esto es una especulación, que no sé si ganan algo, pero recuerden lo siguiente, los demonios son malos. Y ellos hacen cosas malas porque son malos. Dice, pero pastor, ¿y por qué usted dice eso? Porque muchas veces nos olvidamos de que aquí hay una guerra espiritual entre dos bandos. Un bando va a ganar, ya lo sabemos, y nosotros estamos aquí a veces olvidándonos que son solamente dos bandos, que si no es del bando de Dios, es del bando de Satanás.
Y a veces jugamos con cosas que no son de Dios, como que son inocentes. Y no son inocentes. Estos demonios disfrutaban de hacer sufrir a este hombre. Yo no me imagino lo que sería vivir con ese nivel de maldad siempre. Without a break, sin una pausa, nunca. Sin ninguna esperanza. Yo quiero resaltar aquí dos cosas. No podemos racionalizar el pecado y sus efectos. No podemos ignorar que la creación fue dañada, fue corrompida por el pecado. Ese acto de desobediencia dañó la creación, la corrompió, la sumergió en maldad. Y eso no podemos ignorarlo. Y como decía, no podemos ignorar la realidad espiritual en la que vivimos. Marcos nos está presentando una escena desgarradora. Nos está presentando la realidad de esa creación dañada, corrompida, entregada a la maldad. Dice R.C. Sproul que en la Biblia la única persona que pudo tener mayor sufrimiento que este hombre probablemente fue Job. Y que puede ser que ni Job, porque este hombre estaba siendo, y cito, atormentado todo momento por el poder concentrado del infierno. ¡Wow! Tú dirás, pero bueno, eso fue ese hombre. A ver, yo diría que eso fue ese hombre. Por la gracia de Dios no estamos nosotros así o peor. Pero porque no estemos así, no corramos el riesgo de olvidar que la creación fue corrompida, fue dañada, que el mal entró y que el mal llega hasta estos puntos. Miles de demonios lo poseían. Él daba gritos, desnudo. Lo trataban de vestir, se desvestía. Lo trataban de amarrar, se soltaba. Rechazado, sacado de medio de la gente. Ese hombre era un objetivo de esa maldad, de ese pecado, de ese caos. No había absolutamente nada que él pudiera hacer. Yo creo que sus gritos eran de desesperación. Y esto nos da una idea de la magnitud de la realidad espiritual que vivimos. Nosotros estamos tan centrados en lo inmediato, en lo que vemos, ¿verdad? Tan centrados en nuestras vidas relativamente tranquilas. Porque en comparación, por favor, no creo que nadie aquí esté pasando por una situación que diga, no, pastor, pero déjeme contarle yo la mía. Entonces, como estamos relativamente tranquilos, ¿verdad? Pues entonces, muchas veces asumimos que estamos como en un asunto neutro, ¿verdad? Bueno, a veces del lado de Dios nosotros, ¿verdad? Pero no siempre. Pero si no estamos del lado de Dios, no es que estamos del lado de Satanás, sino que estamos como en un neutro ahí, ¿verdad? Es una guerra espiritual la que vivimos. Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con esto yo no estoy diciendo que tenemos que empezar a ver un demonio en todas las esquinas. Yo no estoy diciendo eso. Pero no podemos olvidar la realidad. Y la realidad es que lo que vemos no es todo lo que hay. Tenemos que recordar que la creación está dañada, que la humanidad sufre constantemente las consecuencias de la caída, sufre los efectos del pecado y de la maldad que corrompió y dañó esa creación cuando el hombre pecó en el Edén. Alteró el orden de Dios y sumergió toda la creación en un caos. Pero si es terrible que el hombre no pueda hacer nada, yo creo que es más terrible que el hombre ni siquiera quiere. El hombre ni siquiera quiere hacer algo.
No puede hacer nada, pero tampoco quiere. Jesús vino a salvarnos de una situación de la que nosotros no podíamos salir. Como individuos, nosotros no podemos redimirnos a nosotros mismos. Nosotros teníamos que pagar, lo que somos salvos, teníamos que pagar por el castigo de nuestro pecado. Teníamos que hacerlo, teníamos que ser castigados y sufrir eso por la eternidad, condenación y punto, y se acabó. Y como humanidad es evidente que no podemos resolver el problema del pecado y del mal que corrompió la creación. Así como el endemoniado, hemos tratado de todo, nada ha funcionado. Relaciones, como humanidad, relaciones internacionales, si lo quiere llamar así. Poder, conocimiento, posesiones. Como individuos también nos hemos entregado al materialismo, al placer. Pero no hemos podido, nada funciona. ¿Por qué? Porque el mal no puede ser contenido por el hombre. Es algo que le sobrepasa, esa es la realidad. Necesitamos de alguien con la autoridad suficiente, con el poder suficiente para hacerlo. Enter Jesus Christ. Entra Jesucristo. Vamos a volver a la imagen, a la escena, ¿verdad? Vamos a volver al episodio. Lo dejamos en que este endemoniado venía y todo el mundo estaba, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Saben lo que pasa? Ese endemoniado, lo vemos en los versículos de 6 al 13 ahora, ese endemoniado cae rostro en tierra frente a Jesús. Se postra delante de Jesús y le ruega, le implora, le suplica que no lo atormente, que no lo mande fuera de la tierra, de esa región. Imaginen la cara de la gente al ver esto. Este hombre endemoniado, loco, incontrolable, no se puede hacer nada con él. Llega y se posa delante de Jesús a rogarle: ¿qué tienes que ver conmigo? Te suplico que no me saques de aquí, que no me atormentes. En Mateo, de hecho, nos narra Mateo que los demonios dijeron: si nos vienes a destruir antes del tiempo. Marcos no pone esto porque probablemente no quiere entrar en la escena escatológica, pero aquí en Mateo sí vemos eso, y de ahí sabemos que los demonios, Satanás, saben que hay un tiempo. Lo saben ya. Ellos están batallando una guerra que perdieron. Y ellos saben que va a haber un tiempo en que ellos serán atormentados. Y cuando ven a Jesús, se asustan ante la posibilidad de que se adelante ese tiempo. El demonio que nosotros, como seres humanos, no hemos podido contener. Todos estos demonios que con cadena, con grillete, con todo, no hay forma. Cuando ve a Jesús, se asusta ante la posibilidad de que Jesús lo atormente desde ya. Está asustado, pidiendo permiso, rogando: déjame ir a los cerdos. Déjanos ir a los cerdos. Imaginen la cara de la gente al ver eso. Y Jesús le dice, le da permiso. Le dice: sí, vayan a los cerdos. Y se van huyendo. ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar y los demonios más incontrolables le obedecen, le temen? Eso es lo que Marcos nos quiere presentar. Este hombre es Jesús, el Hijo de Dios, el que puede atar al hombre fuerte. ¿Se recuerdan en 3:27 cuando estaba hablando con los fariseos? Dice: no, tú expulsa a los demonios por Belcebú. Y Jesús le dice: pero si yo voy a entrar en la casa de un hombre fuerte, yo tengo que atar a ese hombre fuerte primero. El hombre fuerte no se va a atar solo. Y ahora Marcos nos pone a este hombre
endemoniado, que no había nada más fuerte que él por ahí. Ni las cadenas ni los grilletes lo habían podido contener. Y Jesús se presenta como muchísimo más fuerte. Eso no fue una negociación. O sea, no fue, Jesús, espérate un momentito, que así no se puede, tú te estás adelantando. Eso no fue una batalla. Yo te estoy diciendo que salga, yo no voy a salir, ¿qué te dije que salga? No. Esta legión de demonios vio a Jesús y se postró inmediatamente. No, por favor, te suplicamos que no nos atormente. Si tú quieres, tú nos destruyes ahora mismo, lo sabemos. Los demonios reconocen la divinidad de Jesús. Otra vez, lo decíamos ya en el Evangelio de Marcos, los primeros que reconocen la divinidad de Jesús son los demonios. En el 1:23, yo sé quién eres, el santo de Dios, le dice el demonio que Jesús encontró en la sinagoga. Marcos luego en el capítulo 3, versículo 11 nos dice que los demonios que él expulsaba decían, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios sabían quién era. Los demonios reconocían el poder que tenía. Y ahora el más fuerte de estos demonios, que nadie había podido controlar, viene y se postra delante de Jesús, en el versículo 6, a implorarle que no lo atormente. El demonio reconoce que Jesús es Hijo de Dios, del Dios Altísimo, reconoce que tiene la autoridad para hacer lo que quiera con ellos y reconoce que tiene el poder para destruirlos si quisiera. Ellos saben que van a perder. Ellos saben que no es una batalla. Ellos saben que no pueden hacer nada. Una batalla terrible. Porque tú empezaste a pelear y ya tú sabes que va a perder. La gente que estaba ahí, vamos a volver a la escena, vio lo que pasó y fue a contarlo a otros. Y los otros escuchan lo siguiente, ¿verdad? Los que no estaban ahí, ellos salen corriendo a los campos y a la ciudad a contar lo que pasó. Los que lo vieron, probablemente los que estaban apacentando los cerdos, no sabemos, o los que estaban ahí en la orilla. Pero al ver esto, ellos salen corriendo a contárselo a más personas. Y estas personas, lo que escuchan es esto: que un hombre vino, que el endemoniado incontrolable aquel fue y se arrodilló delante de él y le suplicó que no lo atormentara y le rogó que lo mandara a los cerdos. Y este Jesús se lo permitió y ellos se fueron a los cerdos y los 2,000 cerdos se lanzaron al mar. Y ahora el endemoniado está bien. Él no se murió ahí, no. Ahora él está bien. Y obviamente, la gente está oyendo esto y dice, ¿qué? No, espérate. Y arrancan para allá, todo. Arrancan corriendo para allá. Y llegan allá y dice el versículo 15, que llegan y ven al endemoniado sentado, vestido y en su cabal juicio. ¿Qué descripción? Imaginemos las caras de esta gente. Sentado, vestido. Y los cerdos. Tú no eras. Pero que se postró. Sí, no, él se postró y. ¿Qué es esto? Ese endemoniado, cuando Jesús da la orden, fue salvado. La legión de demonios lo dejó. La próxima vez que las personas vieron a este hombre, él estaba sentado, tranquilo, no en los sepulcros, no incontrolable ni violento en extremo, él estaba sentado. Por ahí no cruzaba nadie, porque era en extremo violento, dice Mateo. En extremo violento. ¿Y ahora dónde estaba ese hombre? Sentado. Tranquilo.
vestido. Dice Lucas que andaba desnudo, le habían tratado de poner ropa y se la quitaba. Y ahora estaba vestido. Y en su cabal juicio, no gritando, no hiriéndose. No. En su cabal, ¿tú eras el endemoniado? Sí, era yo. Wow. Lo que nadie había podido hacer. No sanarlo, no, amarrarlo. Jesús había hecho muchísimo más. Desde el punto de vista del hombre, lo que nadie había podido hacer por él, Jesús lo había hecho. Por primera vez en muchísimo tiempo, este hombre está en paz. Por primera vez en muchísimo tiempo, este hombre está entre otra persona. Este hombre está vestido. Este hombre no tiene a miles de demonios adentro. Y ante esto, nosotros vemos dos respuestas. Los que quieren el caos versus los que no quieren el caos. Vamos a ver primero a aquellos que sí quieren el caos. Porque nosotros no podemos controlarlo, nosotros no podemos librarnos de las consecuencias del mal. Sin embargo, en el versículo 17 dice que aquellos que oyeron esta historia, fueron a ver lo que había pasado, vieron al hombre ahí sentado, su reacción fue: Jesús, vete. Vete. Les rogaban que se fuera. Dice el versículo 17. Vete de aquí. Pero ven acá, aquí había un problema que nadie había podido resolver para ustedes, ni hablar de la vida de este hombre. Y llega Jesús y lo resuelve. Vete. Tanto poder me da miedo, pero es para tu beneficio, no importa. Nosotros no podemos controlar la naturaleza. Nosotros no podemos controlar el mal. Jesús sí puede. Y nos da miedo eso. ¿Sabe por qué? Porque aceptarlo implica necesariamente entrar en una relación desigual. Implica necesariamente una respuesta de nuestra parte ante la realidad de que este hombre controla el viento, controla el mar. Este hombre, los demonios le temen y le obedecen. Él no es mi igual. ¿Cómo yo me manejo con esto? Esto me demanda una respuesta. El endemoniado yo lo tiro para los montes. Pero ¿yo qué hago con Jesús ahora? Porque si el viento le obedece, si el mar le obedece, si los demonios le obedecen, cosas que yo no puedo controlar, yo no sé qué hacer con ellas, yo estoy a la merced de los vientos, yo estoy a la merced del mar. Yo estaba a la merced de este endemoniado. Y llega Jesús y hablando, calma el mar, hablando, calma el viento y hablando, expulsa a los demonios. ¿Qué yo hago con este? Es una relación desigual, pero que implica obligatoriamente
una respuesta de sumisión. Yo me tengo que poner debajo de, yo me tengo que someter sí o sí. No hay otra respuesta lógica, no hay otra opción. ¿Cómo me paro yo ahora al lado de Jesús y decir, Jesús, mira, vamos a hablar tú y yo de hombre a hombre? Está bien, vamos a andar juntos, pero imposible. Todo se acabó, todo el crédito que yo tenía, todos los argumentos que yo podía traer se acabaron inmediatamente. Y la reacción es, vete. ¿Nosotros queremos que Dios sea como nosotros o no queremos a Dios? Nosotros queremos un Dios que nosotros podamos controlar. Nosotros no podemos controlar el viento, no podemos controlar el mar, no podemos controlar el mal, el mar tampoco, pero el mal tampoco podemos controlarlo. Y estamos a la merced de todo eso. Nada más hay que leer la noticia. Nada más hay que leer la noticia para darse cuenta que no podemos. No podemos. Pero yo prefiero un Dios igual que yo y no un Dios que sí pueda, al que yo me tengo que someter. Cuando yo reconozco eso y yo veo eso, queda clarísimo mi inferioridad. No se ve más claro la superioridad infinita de Dios al lado nuestro. Pero nosotros decimos, no, a mí déjame en el caos. A mí déjame así. Yo someterme, no. A mí déjame así. Pero está esa respuesta. Recuerden que venimos de Marcos hablando de la parábola del sembrador, de las parábolas del reino, diciendo, la semilla cae y Dios da el crecimiento. Dios es que sabe cuál es el suelo bueno. Ya estos son evidencias que se montan encima de más evidencia que ya Marcos ha presentado. Para Marcos ya ha sido suficiente y ya presentó el rechazo de los fariseos, el rechazo de la familia, de las multitudes. Pero sigue poniendo estas historias. Y aquí vemos que esta gente lo rechazó también. Pero vemos que todavía hay un suelo fértil. Y este hombre, sí, al ver esto, se somete. Este hombre, dice el versículo 18, que le rogaba que lo dejara ir con él. Esto, de hecho, recuerda unos de los propósitos de la elección de los 12 que vimos en el capítulo 3. En el versículo 14 dice que estuvieran con él. Jesús llamó a los 12 y uno de los propósitos era para que estén con él. Las palabras en griego se parecen muchísimo. Marcos dice, este hombre quería hacer aquello para lo que los discípulos fueron llamados. ¿El qué? Pasar tiempo con Jesús. Este hombre quería irse con Jesús, quería andar con Jesús, estar con Jesús, aprender de Jesús, conocer a Jesús. Jesús no lo deja, de hecho, y le dice, no te puedes venir conmigo. Dice, pero lo rechazó. No, es una cuestión de llamado. Los discípulos estaban llamados a estar con Jesús, porque tenían un llamado a, pues luego, incluso a morir martirizados todos. Este hombre no tenía ese llamado, tenía otro llamado. Tenía un llamado al que todos tenemos. Ir a nuestras casas y a los nuestros y contarles las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros y la misericordia que tuvo con nosotros. Versículo 19. Jesús le dice, ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales. Cuéntale la grande cosa que Dios ha hecho contigo, la misericordia que Dios tuvo contigo.
Eso hizo él. Eso hizo él. Él fue y contó entonces ahora en las ciudades de la zona, Decápolis se llama, porque habían 10 ciudades por ahí. Dice que en esa región él fue a contar lo que Dios había hecho. Y yo creo que cada quien, el mejor testimonio que tiene para contar es el suyo. Es el propio. Tú dices, sí que sí, pero pastor, es que a mí no me sacaron miles de demonios, eso es mucho más poderoso. No. Que suena más impactante, bueno, puede ser. Pero el que te conoce a ti verá cómo tú eras y verá cómo tú eres. El que te conoce a ti, que sabe tu historia, puede ver el obrar de Dios en esa historia. Entonces Jesús le dice a él, ve, cuenta a los tuyos. Y Jesús nos dice hoy, ve, cuenten a los suyos también, vayan a su casa, cuéntenlo. Cuenten lo que Dios ha hecho en ustedes, la misericordia que Dios ha tenido con ustedes. Yo creo que aquí podemos ver algo. Muchas veces nosotros tenemos no la discusión, pero verdad, en las iglesias la gente se tiene la conversación de cómo tú sabes si una persona es cristiana o no, ¿verdad? ¿Cómo tú sabes si esa persona se ha convertido genuinamente? Al final solo Dios lo sabe. Sin embargo, tú dices, no, pero por sus frutos los conocerás. Sí, pero eso a veces puede sonar, ¿verdad? Los frutos, ¿qué son los frutos? Vamos a ver el Gadareno. El Gadareno quiere estar con Jesús. Versículo 18. Tiene un testimonio de cambio. Versículo 15. Y quiere contar ese testimonio de cambio. Versículo 20. Yo creo que esas tres cosas son súper sencillas, son súper simples. Y aquí vemos que es genuino esto del Gadareno. Él quiere estar con Jesús, él tiene un testimonio de cambio y él quiere contar ese testimonio de cambio. Es una persona que dice ser creyente, que no quiere pasar tiempo con Jesús en su palabra, que no tiene que pasar tiempo con Jesús en su oración, en la oración. De verdad, ante este hombre que hace esto, tu reacción es, yo no quiero pasar tiempo con él. Tiene un testimonio de cambio. Todos estamos afectados por el pecado y ninguno podemos hacer nada. Eso es lo que Marco quiere decir aquí. Lo que Marco quiere presentar es que Jesús es el único que tiene el poder para hacer eso. Todos nosotros estamos afectados por el pecado de alguna manera u otra. Gloria a Dios y gracias a Dios que no al nivel de este hombre. Pero todos estamos afectados por el pecado. Y tú me vas a decir que tú tuviste un encuentro con Jesús. Ese Jesús, con ese poder y con esa autoridad, y tú no puedes hablar de un cambio. ¿De verdad? Yo creo que tú no has tenido un encuentro con ese Jesús. Puedes haber tenido un encuentro con otro Jesús. Que tú crees que es este mismo Jesús, pero no es este mismo. Te han dicho que es este mismo, pero no es verdad. Y si es verdad que eso pasó, y si es verdad que tú quieres pasar tiempo con ese Jesús, ¿de verdad tú no se lo vas a contar a la gente? ¿En serio? Cuando te pregunten, tú te quedas callado. Cuando tienes la oportunidad, no lo hablas. ¿Tú realmente tuviste ese encuentro con Jesús? Lo que me gusta de esto es lo simple. ¿Sabes? De repente tú dices, no, mira, en Hebreos, un hebreo es un libro medio complicado, ¿verdad? Entonces en Hebreos, en Romano, ahí está. No. ¿Qué pasó aquí? Este hombre, nadie había podido con él, nadie. Era una cosa impresionante, súper peligroso. Y llega Jesús y se posa delante de él porque él tiene el poder y le dice, salgan de ahí. Y este hombre cambió. ¿Y qué hace este hombre? ¿Quiere pasar tiempo con Jesús? ¿Tiene un testimonio de cambio?
Y va y cuenta ese testimonio de cambio. Ya. Simple. Este hombre me salvó. Yo quiero más de ese hombre que me salvó. Yo era así, no podía hacer nada y ahora mírame cómo soy. Y ustedes pueden tenerlo también. 3 cosas, súper sencillas. Dios no quiere necesariamente que sea un predicador, ¿verdad? Que lleve un gran ministerio, que seas un líder, un pastor, ¿verdad? Un diácono en la iglesia, que tengas seguidores en redes sociales. Lo más probable es que ese no es tu llamado. ¿Sabe por qué? Por estadística. Lo más probable es que no. Una iglesia de decenas de miembros hay un pastor, 2 pastores, ya. Habrán 4, 5, 6 diáconos, ya. O sea, por estadística, lo más probable es que tú no te hayas llamado a eso. Entonces yo no hago nada. No, porque Dios sí quiere que tú camines con Él. Dios sí quiere que tú sigas cambiando y Dios sí quiere que tú sigas contando eso. Y eso tú no tienes que hacerlo aquí arriba. De hecho, lo que se dice aquí arriba es para llevar a que de allá abajo se haga eso más. Marcos incluye este pasaje para que sepamos que Jesús es Señor sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre las fuerzas del pecado y del mal, que ningún hombre puede controlar, ninguna de las dos. El caos que la humanidad no puede contener, Jesús es Señor sobre ese caos y lo trae al orden. La humanidad corrompió la creación perfecta de Dios. La metió en un caos de maldad, de sufrimiento, de dolor, de desorden. Y llega Jesús y se mete en ese caos y experimenta ese dolor y vive ese sufrimiento en su muerte, para que cuando Él diga, esto se acabó ya, vamos a poner orden de nuevo, nosotros podamos no ser eliminados y estar con Él. Y entonces gozar de lo que debimos estar gozando desde el principio. Eso no lo vamos a encontrar en ningún otro lugar. Porque nada ni nadie tiene el poder para hacer eso. Nada ni nadie tiene el poder para controlar los efectos del pecado. Solo en Dios. Solo a través de Jesús, que sufrió la muerte y experimentó ese caos para liberar de esos grilletes y esas cadenas que nos tienen a nosotros y a la humanidad como el endemoniado, sin nada que podamos hacer. Sabiendo que Jesús es Señor y que tiene ese poder, nosotros deberíamos buscar esas 3 cosas. Examinar nuestro corazón. Examinar nuestro corazón. Yo quiero estar con Jesús, como el Gadareno. Yo experimenté ese poder de tal manera que ahora yo quiero más de eso, yo quiero verlo otra vez. Yo quiero seguir conociéndolo. Este hombre extraordinario. Yo puedo hablar de ese cambio. Un encuentro con este ser me cambia. Yo puedo hablar de ese cambio.
Yo quiero contarlo a otros. Nos da miedo. Nos da miedo contarlo. Nos da miedo cambiar. Nos da miedo cambiar. Pero hermano, no es con nuestro poder que lo vamos a hacer. No es con nuestro poder que vamos a cambiar. No es con nuestro poder que nosotros vamos a ir a predicar el evangelio y que otra persona vaya a creer. No, es con el mismo poder que calmó los vientos, que calmó el mar y que hace que los demonios se sometan. Examinemos nuestro corazón. Con esos 3 punticos. 3 preguntas, un examen, 3 preguntas, fácil. Yo quiero pasar tiempo con Jesús. Yo puedo hablar de un cambio. Yo quiero contar de Jesús y de ese cambio. Porque si yo no tengo esas 3 cosas, las 3, no una, las 3. Si yo no tengo esas 3 cosas, hermano, de verdad, no nos confiemos. Es imposible tener un encuentro con la persona de Jesús y tener otra reacción que no sean una de esas 2. O lo rechazo completamente, o me someto. Y el someterme se ve en que yo quiero pasar tiempo con Él. Yo puedo hablar de un cambio y yo quiero hablar de eso a otros. Hermano, si usted no tiene esas 3, con temor lo digo, si usted no tiene esas 3, probablemente usted lo rechazó. Es que no hay otra opción. Yo quisiera decir que usted puede no estar tan mal, pero no, le estaría mintiendo. No hay un encuentro con esta persona y me va a dejar igual. No hay un encuentro con esta persona que me va a dejar sin querer más. Es mentira. Revisemos nuestro corazón. Ahora que vamos a tomar la Santa Cena. Revisemos nuestro corazón. Por 2 cosas. Nosotros podemos tener nosotros podemos estar confundidos y creer que somos cristianos, creer que somos creyentes. Y nos encontramos con este texto en la palabra que dice que un encuentro con Jesús tiene estas consecuencias, tiene esta implicación. Y gracias a Dios que Dios hace eso. Porque es mejor darse cuenta ahora que tarde. De repente muchos vienen aquí que ya tienen mucho tiempo en una iglesia, o en esta misma, o que ya tienen la vida entera en otra y ahora vinieron para acá y entonces vienen con todo eso y asumen que ya son cristianos y punto, y se acabó. O de repente crecieron en una familia cristiana. O de repente han oído tanto del evangelio, porque eso tiene también vivir en Occidente hoy, que se puede hablar libremente. Y han oído tanto el evangelio que dicen, no, yo estoy bien, yo sí, no, yo creo en Dios, amén, gloria a Dios. Eso no es como vivir en la China ahora mismo, o en Asia, o en algunos países de África, que te cuesta. Entonces revisémonos, porque yo creo que es mejor darse cuenta ahora que seguir engañado, y cuando lleguemos allá Jesús nos va a decir, apártate de mí, yo nunca te conocí. Porque no es verdad que tú te encontraste conmigo y tú seguiste igual. No es verdad que tú te encontraste conmigo y no quisiste más de mí. No es verdad que tú te encontraste conmigo y no querías compartir de eso. Eso no es verdad.
Entonces revisemos nuestro corazón. Vamos a pasar unos minutos en oración. Cuando podemos decirle a Dios, muéstranos nuestra realidad. Que Dios nos pueda traer convicción de que realmente tuvimos un encuentro con Él, de que realmente le entregamos nuestra vida, nos sometimos a Él, al poderoso que puede calmar los vientos, el agua y la maldad. Tómate unos minutos y ora en tu corazón, pidiéndole al Señor que te revele, que te dé esa convicción. Pidiéndole al Señor que si tú tienes eso, que te encienda de nuevo ese fuego. De querer estar con Él. De ver un cambio constante. Puede ser lento, pero constante. Progresivo. Y de que te ponga la pasión en tu corazón por hablar de eso.